Casi cualquier lugar del mundo, el Reino Unido, cuenta con múltiples edificios encantados con extrañas historias relacionadas con ellos. En la mayoría de los casos, estos lugares resultan visualmente tan inquietantes y perturbadores como sus fantasmagóricos relatos. El Reino Unido también tiene muchos relatos de actividad poltergeist, la inmensa mayoría de los cuales han tenido lugar en propiedades por lo demás anodinas y aparentemente tranquilas. De hecho, algunos de los sucesos más espeluznantes, algunos de los cuales se prolongan durante años en lugar de semanas o meses, se dan en lugares sin pretensiones. Es más, muchos de estos inquietantes incidentes comienzan sin previo aviso y sin ninguna explicación, dejando a quienes los sufren tan perplejos como asustados y atemorizados. Como examinaremos, este tipo de encuentros se pueden dar a lo largo de las décadas y en todas partes del mundo, y parece que seguirán produciéndose en un futuro próximo, con muchos encuentros registrados en el siglo XXI. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Vamos a centrar nuestra atención en un caso poltergeist intrigante y en gran medida creíble que sucedió en Battersea, en el sur de Londres. Tal vez lo que hace que el caso de Battersea destaque sobre los demás es el hecho de que los sucesos tuvieron lugar a lo largo de un periodo de 12 años. Es más, los incidentes fueron incluso objeto de una emisión televisiva en directo y hasta fueron discutidos por políticos en la Cámara de los Comunes. Los hechos comenzaron en enero de 1956, cuando Shirley Hitchings, de 15 años, se despertó y encontró una extraña llave de plata en su almohada. Mostró la llave a sus padres, Wally y Kitty, así como a su abuela Ethel y a su hermano adoptivo John, pero ninguno de ellos recordaba haberla visto antes. La probó en todas las cerraduras de la casa, pero ninguna encajaba. Sin embargo, más tarde esa noche, las cosas se volvieron mucho más siniestras. Mientras estaba tumbada en la cama, empezaron a escucharse fuertes golpes en la casa, tan fuertes que parecían hacer vibrar las paredes, recordándoles a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Shirley recordaría durante una entrevista en un podcast, décadas después, que toda la casa temblaba como si hubiese un ataque aéreo. Aún más alarmantes eran los sonidos de arañazos como de garras que parecían provenir del interior de armarios y roperos, así como las luces de la casa que se encendían y apagaban por sí solas. Es más, el alboroto era tal que los vecinos de los Hitchings incluso se acercaron a quejarse, pensando que alguien de la casa era el responsable del repentino ruido. Shirley recordaría años después que era como si los ruidos viniesen de las entrañas de la tierra. Los ruidos y las perturbaciones continuaron hasta altas horas de la madrugada antes de cesar. Por cierto, la llave desapareció misteriosamente poco después de estos sucesos. Aún se desconoce su significado o su relación con los hechos. Esto, sin embargo, fue solo el comienzo de los acontecimientos que cambiaron la vida de la familia Hitchings. Los sucesos extraños empezaron a ocurrir todas las noches, incluyendo incidentes realmente inquietantes en los que Shirley era arrastrada físicamente de su cama y a veces incluso se la hacía levitar en el aire. Aún más alarmante fue la aparición de incendios en varias partes de la casa, sin que se supiera cómo se habían originado. Se descubrieron varios escritos garabateados en las paredes de la casa y algunos de sus objetos personales desaparecían durante varios días antes de reaparecer de repente. En ocasiones, estos extraños y desconcertantes sucesos ocurrían durante el día. Durante este tiempo, los Hitchings se ponían en contacto con varias personas para que inspeccionaran el edificio en un intento de llegar al fondo de lo que podría estar causando el problema, esperando contra toda esperanza que se encontrara una explicación racional y que luego se solucionara. Incluso se pusieron en contacto con la policía en varias ocasiones, pero no obtuvieron respuesta. En poco tiempo, los sucesos despertaron el interés de los periódicos nacionales. A pesar del interés, los incidentes seguían produciéndose, y su causa era un completo misterio. A medida que pasaban los meses y los años, la familia casi se encargó de descubrir quién o qué podría estar detrás de estas perturbaciones realmente extrañas, investigando todo lo que pudieron sobre la propiedad, así como sobre el tema de la actividad paranormal e incluso sobre cómo comunicarse con esos espíritus del otro lado. La familia acabaría apodando Donald al aparente orquestador de estos inquietantes incidentes. Era un intento de humanizar a su torturador. Sin embargo, a medida que la actividad continuaba,
aumentaba su gravedad. Por ejemplo, se lanzaban cacerolas de un lado a otro de la habitación. Algunas parecían dirigidas a miembros de la familia y se aceleraban para que tuvieras que agacharte. Shirley recordaría incluso incidentes como un par de zapatos que cruzaban solos la habitación, o el piano sonando aunque no hubiese nadie cerca. En una ocasión especialmente aterradora, Shirley tuvo que ser empujada físicamente por su familia contra una garra invisible que parecía intentar arrastrarla. Shirley recordaba que creía que se estaba volviendo loca y que su abuela incluso creía que estaba poseída por el diablo. A medida que se sucedían los acontecimientos, aumentaba el interés y muchos periodistas y miembros del público se reunían frente a su aparente modesta casa en Londres. Uno de los que se interesó fue el investigador paranormal Harold Chibat. Investigó los extraños sucesos y colaboró estrechamente con la familia para llegar al fondo de lo que estaba ocurriendo. Se apresuró a determinar que la familia Hitchings estaba aparentemente a merced de un poltergeist, y como ya hemos mencionado, también destaca cómo los adolescentes, la mayoría de las veces chicas, eran el centro de dicha actividad. Fue poco después de este oscuro diagnóstico cuando la familia Hitchings decidió plantearse la realización de un exorcismo. La persona elegida para realizar el exorcismo fue Harry Hanks, amigo de Wally y medium a tiempo parcial. Sin embargo, la policía acudió a la casa de los Hitchings con el argumento de que habían recibido informes de magia negra y brujería. En un giro aún más extraño, el incidente y a su vez los sucesos llegaron a debatirse en la Cámara de los Comunes, durante la cual el diputado de la circunscripción de Hanks no se anduvo con rodeos y pidió una disculpa a la policía por sus acciones. Sin inmutarse, la familia siguió trabajando con Chip para romper el ciclo de miedo que invadía a todos los que vivían en la residencia. Usaba tarjetas de letras para que la entidad diera golpecitos cuando se señalaban las letras correctas con el fin de hablarles. Sorprendentemente, esto parecía funcionar, y la comunicación tuvo lugar durante varias semanas. La familia se enteró de que la entidad era francesa y afirmó estar asustada. Más raro aún, tras estos intentos de comunicación, la familia empezó a descubrir mensajes garabateados en las paredes, uno de los cuales decía «Viva Francia». Cada noche, Chip dejaba papel de carta en la habitación donde Donald parecía tener una presencia especialmente fuerte. Las mañanas siguientes encontraba múltiples notas, algunas de las cuales no eran más que garabatos, pero otras contenían mensajes muy directos. A continuación, la situación tomó un cariz aún más raro, seguido de un periodo especialmente oscuro del embrujo. A medida que la comunicación a través de los mensajes continuaba, Donald afirmaba ser Luis Carlos, el delfín perdido de Luis XVI y María Antonieta, que habría sido heredero al trono de Francia tras la ejecución de sus padres durante la Revolución Francesa. Además, se ha debatido mucho sobre lo que le ocurrió al niño de 10 años. Muchos habrían desestimado las afirmaciones. Sin embargo, cuando los pormenores dados a Chip por el aparente niño se verificaron más tarde, como los nombres de sus guardaespaldas por ejemplo, hubo que tomarlos un poco más en serio. Sin duda las cosas tomaron un cariz serio en marzo de 1956, cuando Donald empezó a hacer todo tipo de exigencias, como el peinado que llevaba, llegando incluso a amenazar con prender fuego a la casa si no se cumplían sus peticiones. Cuando el padre de Shirley guardaba bajo llave todos los fósforos que había en la casa, los incendios surgían de la nada. Una noche especialmente desagradable, Wally sufrió una quemadura al intentar apagar uno de esos fuegos. Cuando más tarde observaron la marca de la quemadura, parecía tener la forma de una garra. En otro episodio desagradable, Ethel, la abuela de Shirley, recibió un empujón de manos invisibles que intentaban obligarla a bajar las escaleras. Quizás el incidente que, aunque indirectamente, resultó fatal, ocurrió en octubre de 1956 y también involucró a Ethel. Estaba sentada en la habitación cuando sonó una voz extraña con un marcado acento irlandés. Ethel la reconoció inmediatamente como la de su madre e incluso le contestó. Fue un incidente del que parece que nunca se recuperó. Sufrió un derrame cerebral varios días después y terminó muriendo. En última instancia, los acontecimientos se prolongarían hasta 1968 y la familia hizo todo lo posible por vivir con esto lo mejor que pudo. Sin embargo, los sucesos aún tenían algunos giros que dar. Aquí, al igual que el poltergeist de Sauchi, no se limitaría a la casa de los Hitchings. Cuando Shirley consiguió un trabajo a tiempo parcial como costurera, Donald
aparentemente la siguió hasta ahí. Desaparecieron varios pares de tijeras y fue acusada de robarlas, lo que la obligó a revelar que era la chica que tenía el poltergeist en su casa. Al final la despidieron. Incluso cuando la familia se mudó de casa en 1964, en un intento de distanciarse de Donald, este simplemente hizo el viaje con ellos. Además, el último mensaje recibido de Donald, en 1968, llegó cuando Shirley vivía en su propia casa con su marido. Esta última comunicación decía esencialmente que les dejaba en paz y se mantuvo fiel a su palabra. Hubo sin embargo un giro final a los ya extraños acontecimientos. En 1980, Shirley estaba en una feria de artesanías, sin haber pensado en Donald durante algún tiempo. Una medium se le acercó y le dijo que un niño pequeño vestido de fantasía de satén azul le seguía, e incluso le describió como pelirrojo. La descripción coincidía exactamente con el retrato de Luis Carlos. Como cabe imaginar, a pesar de las pruebas aparentemente abrumadoras de que se han producido sucesos en los que han intervenido entidades del otro lado, muchos siguen cuestionando la autenticidad de las aparentes apariciones, normalmente atribuyéndolas a la falta de sueño y a alucinaciones debidas al miedo intenso. Algunos incluso se preguntan si Shirley u otros miembros de la familia podrían haber sido los responsables de los mensajes garabateados. Cada cual debe decidir por sí mismo. Sin embargo, el hecho de que muchos de los pormenores puedan encontrarse en otros numerosos supuestos casos de poltergeist quizás debería incitarnos a tratarlo con seriedad, aunque solo sea eso. Está claro pues que la actividad poltergeist ha tenido lugar en el Reino Unido, al igual que en otros muchos lugares del mundo, durante algún tiempo, y podríamos preguntarnos cuántos otros casos se remontan incluso más atrás, pero que no fueron investigados o registrados como actividad poltergeist. Como también hemos destacado, la mayoría de estos casos comparten exactamente los mismos pormenores. Los incidentes suelen comenzar con fuertes golpes o arañazos y rápidamente se convierten en muebles que se mueven solos y objetos que son lanzados por el aire como por manos invisibles. Aunque ciertamente no es un pormenor que aflore todo el tiempo, hemos visto varios ejemplos en los que la entidad sale de los confines del hogar familiar y esencialmente sigue el foco de su atención a varios lugares, incluso cuando se han mudado de casa. La actividad casi siempre se centra en un niño pequeño o adolescente, y algunos investigadores sugieren que una acumulación involuntaria de energía psíquica contribuye de algún modo a estas extrañas manifestaciones. En casos extremos, algunas personas sufren daños físicos a manos de estos aterradores torturadores. En casos aún más raros, se produce lo que entenderíamos como una posesión demoníaca. La actividad poltergeist, como todas las demás áreas de lo paranormal y lo inexplicable, es un área que, si algún día llegamos a comprender mejor, existe una posibilidad real de que esa comprensión arroje luz sobre otras áreas y campos de interés. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.